Muy buenos días. Mi nombre es Arístides Mínguez Baños. Soy profesor de latín, griego y cultura clásica desde hace 35 años. Trabajo ahora mismo en un instituto de Murcia, el IES licenciado Francisco Cascales, y a petición de mi queridísima amiga Magdalena Sánchez Plesa, quería compartir con vosotros un mundo que me apasiona, el mundo de la mitología clásica. Nosotros, esta sociedad actual, a Grecia y a Roma, su intermediaria, le deben muchísimas cosas. Y la desgracia de este mundo es que somos una sociedad ingrata y con muy mala memoria. Por ejemplo, a Grecia le debemos, concretamente a Atenas, el descubrimiento de la democracia. Fueron ellos los que pusieron en marcha un sistema político donde el pueblo, el demos, ejercía el poder, la gracia. También le debemos a los atenienses el teatro. Y otro de los regalos hermosísimos que los griegos nos dieron a todos es el mundo de la mitología. La mitología, un mito, es un conjunto de relatos, un conjunto de historias con las cuales los griegos pretendían comprender los fenómenos de la naturaleza y el mundo que nos rodeaba y explicar algunos de los comportamientos de los seres humanos. ¿Vale? Por supuesto, también eran científicos, hay grandes científicos en el mundo griego. Tenemos a Arquímedes, tenemos a Tales, tenemos en medicina a Hipócrates, tenemos a Euclides, Aristóteles, pero los mitos llevan un camino paralelo. Os voy a contar una pequeña introducción al mundo de la mitología clásica, apoyándome en esta pantalla que tenéis aquí. En primer lugar, hay que decir que la religión griega es politeísta, o sea, los griegos practican el politeísmo. Politeísmo es una palabra griega, polis, que significa muchos, y teos significa Dios. Entonces, significa que tenían muchos dioses. Por ejemplo, teos lo tenemos en nuestra religión mayoritaria, que es el catolicismo, el judaísmo o el islamismo. Son religiones monoteístas. Monos significa uno solo, teo, Dios, ¿vale? A los politeístas, los romanos también le llamaban paganos. Pagano está relacionado más o menos con un sinónimo de aldeano, porque cuando el cristianismo se impuso, la religión antigua con muchos dioses se refugió en las aldeas. Por eso politeísta o pagano son sinónimos. Bueno, pues querían explicar el mundo, los fenómenos naturales y conocer las pasiones, los motivos que ayudaban, que empujaban al hombre. Por eso es fundamental que comencemos a movernos en cómo veían ellos el mundo de la mitología. Porque detrás de cada una de esas pasiones había un dios que las provocaba. Es muy difícil moverse en el mundo de la mitología clásica, porque no hay, a diferencia de lo que ocurre con el Islam que tienen el Corán o con los hebreos que tienen la Torá o los católicos que tienen la Biblia, los cristianos que tienen la Biblia, no hay un solo libro donde esté recogido todos los mitos. Entonces, moverte en el mundo de la mitología clásica es complicado, porque centenares de autores nos han dado una visión de una historia, de un mito, y algunas son diferentes. Por eso lo mejor es coger un buen diccionario de mitología clásica o un buen manual, el de Antonio Ruiz de Elvira, un autor que trabajó en este instituto donde estoy ahora mismo, que tiene mitología clásica, o Pierre Grimard, diccionario de mitología. Está muy bien para moverse en el mundo de los nombres de los dioses. ¿Vale? Tenemos autores que empezaron desde el siglo VIII a.C., como Homero, fue el primer autor de la literatura occidental y él fue el primero en trabajar sobre los dioses. Después, un siglo después, estaba Hesíodo,
Y otros autores que son famosos por haber trabajado temas de la mitología en Grecia, pues tenemos a Apolonio de Rodas. Pero en Roma, los herederos de los griegos, Virgilio, Ovidio en su precioso libro Las Metamorfosis recoge 250 historias que todas tienen en común que un personaje cambia de forma, ¿vale? Hay 250 mitos. En esos libros, por ejemplo, como el de Ovidio, Las Metamorfosis, pintores y escultores que dejaron su obra marcada en la mitología clásica, como Botticelli, como Bernini, como Velázquez, leyeron la versión del mito que Ovidio nos daba en ese libro de Las Metamorfosis, ¿no? Un autor romano, Higino, tiene una antología de mitos, ¿vale? Pero aparte de la literatura, es importante ver lo que los otros artistas, como los pintores de cerámica, las piezas de las vajillas griegas, los autores de las decoraciones de los templos, esculturas o incluso en pintura, nos sirve mucho para conocer el mundo de la mitología griega. Vamos a ver los diferentes seres mitológicos que tenemos, ¿vale? Como veis aquí, vamos a hacer una pequeña calificación. Comenzamos con los héroes, ¿vale? Los héroes, ¿qué son los héroes? Los héroes son mortales, ante todo. Lo que pasa es que son hijos de un dios, ¿vale? El problema es que no han heredado la inmortalidad de su padre. Y algunos de los héroes más famosos, con los que seguro que algunos suenan, pues tenemos a Heracles. Heracles lo llamaban los griegos, los romanos lo llaman Hércules. Heracles es el prototipo de héroe, el forzudo, el brutote, el que realiza 10 trabajos que luego le llegan a ser 12, porque ya os contaré en otro momento por qué son los 12 trabajos de Hércules. El prototipo es hijo de Zeus, de Júpiter, o sea, es uno de los grandes dioses, héroes de la antigüedad, ¿no? También, junto con Heracles, tenemos a Aquiles, el de los pies ligeros, el protagonista de la guerra de Troya. Tenemos a Héctor, otro de los grandes héroes, tenemos a Jasón, tenemos a Perseo. ¿De acuerdo? Esos son los héroes. Después tenemos las ninfas. Las ninfas son seres femeninos mortales también. Lo que pasa es que viven más que los mortales normales. Hay muchos tipos de ninfas, ¿vale? Los ninfas son seres de la naturaleza. Defienden algunos objetos de la naturaleza, algunas cosas, como por ejemplo hay ninfas de los árboles. Las dríades, la famosa Eurídice, aquella que murió y su marido Orfeo fue a intentar salvarla del Hades, es una dríade. Hay ninfas de las aguas, las náyades, de los océanos, las oceánides. Hay ninfas de las montañas, las oreadas. Bien, esas ninfas suelen morir cuando la cosa a la que están cuidando, el árbol, la fuente, mueren también. Entonces su vida está vinculada a esos elementos de la naturaleza. Quizá en el fenómeno medieval de las hadas, los cuentos de hadas, a lo mejor sea una pequeña herencia de lo que eran las ninfas, ¿vale? También podemos hablar de otros seres de la mitología como los sátiros o los faunos. Hay dos tipos de sátiros. Uno de ellos tiene patas de macho cabrío, torso de hombre y cuernos de cabra. Esos sátiros, en otros lugares, lo que tienen es el cuerpo entero del ser humano y rabo de caballo y orejas puntiagudas. Hay esos dos tipos de sátiros o faunos. Son animales de la naturaleza que están siempre en el campo, son lujuriosos, son festivos, son pícaros, son traviesos, ¿vale? En la imagen del sátiro se inspiró el catolicismo para sacarnos la imagen del diablo, de Satanás, pero no eran tan perversos como se ve ahí, ¿no? Tenemos los centauros, que es un caballo pero con un torso de hombre, ¿vale? Centauros famosos, pues, por ejemplo, Quirón, el sabio centauro médico, aquel que enseñó medicina al dios de la medicina, Asclepio, y que fue el tutor de Aquiles, por
ejemplo, y de Patroclo. También tenemos sirenas, pero cuidado, la sirena griega es un ser diferente a la imagen que todos tenemos de una sirena, de una mujer mitad pez, mitad hombre, mitad mujer. No, una sirena es un ave, un pájaro, un ave acuática, una especie de gaviota, de cormorán, con cabeza de mujer. Y además son magas, porque tienen un canto que atrae a todos los marineros que pasan por donde están ellas. Esos marineros encantados, hechizados, obedecen lo que ellas le dicen, se dirigen hacia los escollos donde viven, naufragan y entonces las sirenas, desde lo alto de las rocas, se lanzan sobre ellos y los devoran. ¿Vale? Cuidado con la imagen de la sirena en la mitología griega, es diferente a aquella que todos habéis escuchado alguna vez. Tenemos también las gorgonas, que son 3 seres, 2 son inmortales y una es mortal, la famosa Medusa. Medusa fue castigada por una diosa e hizo que le salieran serpientes en vez de cabellos y que todo aquel que la mirara quedara convertido en piedra. Fue un castigo de la diosa Atenea, ya hablaremos en otro momento de su historia. Y por último, pues otros seres, la quimera, madre mía, tú dices, ¿de dónde saldría este pobre animal? ¿Qué orgías se montarían sus padres? Porque la quimera es un ser que tiene mitad león, cabeza de cabra y cabeza de serpiente. Digo, jolines, ¿quién se liaría ahí para que surgiera este pobre monstruo? Y encima echaba fuego por la boca. Bueno, pues dejamos esta primera aproximación a la mitología clásica aquí y próximamente seguiremos adentrándonos en el maravilloso mundo de la cultura griega. Hola. Hola.